estamos empezando esta estrategia de comunicación en relación a lo que es la actualización permanente de la situación y las recomendaciones sobre tres situaciones epidemiológicas que está atravesando el mundo y Argentina, que son el nuevo coronavirus, el brote de sarampión y la situación en relación con dengue. Estamos trabajando desde el Ministerio de Salud con todas las áreas técnicas del Ministerio, con otros ministerios en el marco de un decreto que coordina, digamos, un grupo, la jefatura de gabinete con la dirección técnica del Ministerio de Salud y la participación de todos los ministerios de salud y un consejo consultivo compuesto por sociedades científicas, y en la mesa estamos muchos de esos actores y muchas de las personas que están también acá del área, de las otras áreas del Ministerio de Salud. Tenemos a Ana Zugeski, que es gerente de Salud, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de Aerolíneas Argentina. Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones. Gabriel Fuchs es secretario de Articulación Federal y de Seguridad del Ministerio de Seguridad. Gabriel Dicker es de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa. Felipe Rodríguez Langes es secretario de Articulación Interjurisdiccional de Transporte. Y Elsa Baumeister es la jefa del Servicio de Virosis de Respiratorias del Malbrán. Tenemos también en la tribuna a la doctora Claudia Madies y a la doctora Judith Díaz Bazán, que son parte del equipo del Ministerio de Salud de la Nación. El doctor Gustavo Lopardo es jefe del servicio, es médico infectólogo del Hospital Jusey, fue presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. La doctora Ángela Gentile es presidenta de la Comisión Nacional de Eliminación de Sarampión, Rubiola y es jefa del Hospital Gutiérrez y fue presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y el doctor Tomás Orduna es jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, y también fue presidente, Tomás, ¿no? El doctor, sí. Tenemos un trabajo muy intenso en relación a lo que es el consenso y a lo que es la articulación, y en ese sentido, si les parece, hacemos una actualización en relación a los temas y después abrimos a comentarios y a preguntas. En relación con coronavirus, la información a nivel mundial es en relación a la actualización de los casos. Tenemos desde el 31 de diciembre hasta el 2 de marzo un número de casos confirmados a nivel mundial de más de 89.000 casos, incluidas más de 3.000 muertes, con una tasa de letalidad menor al 4%. En América, los países que han confirmado casos son Estados Unidos, con más de 89 casos, Canadá, con más de 24, Ecuador 6, México 5 casos, Brasil 2 y República Dominicana 1. Argentina no tiene casos confirmados de coronavirus al momento. Está el sistema de salud, el sistema, digamos, de vigilancia epidemiológica y todos los centros de salud en alerta y con una sensibilidad muy importante con la identificación de casos sospechosos. En este momento en Argentina se han notificado más de 40 casos para la investigación, de los cuales en ese contexto de la sensibilidad del sistema no todos cumplían formalmente la definición de caso. Alrededor de 18 cumplieron la definición de casos sospechosos y fueron descartados por el Laboratorio Nacional de Referencia. Quedan, después la doctora Baumeister va a hacer algún comentario en relación a los estudios, pero quedan 3 casos en evaluación, en estudio, en el laboratorio, y hay uno que se habría descartado ya por nexo epidemiológico, porque dio, más que por nexo epidemiológico, porque dio positivo para otro virus respiratorio. En ese contexto tenemos 2 o 3 mensajes claves para poder transmitir en relación con el coronavirus. Nosotros estamos trabajando, como dijimos, articuladamente en todos los puntos de entrada, tanto aéreos como marítimos como terrestres, en conjunto con Sanidad de Frontera, Migraciones y Seguridad con Gendarmería, que complementan los puntos de entrada donde no hay Sanidad de Fronteras, trabajando fuertemente con la identificación de los casos sospechosos, de los febriles y sobre todo en el trabajo con la población, informando sobre la situación epidemiológica, actualizando los lugares donde tienen transmisión y trabajando fuertemente con esto que venimos diciendo desde el principio, que es la importancia de la consulta precoz ante síntomas y
el antecedente de tener nexo epidemiológico. El foco, el objetivo y el desafío más grande es la detección precoz en esta fase en la que está Argentina, de lo que se llama contención, que es diferente a la de otros países que han pasado otras fases, que lo que buscamos es minimizar la posibilidad del ingreso del virus o retrasarla lo más posible para 2 o 3 cosas. Primero, poder seguir trabajando en la preparación, en el fortalecimiento de los circuitos, en el trabajo con todos los subsectores del sistema de salud. Nosotros estamos convencidos que, si bien puede consultar a alguna persona que cumpla definición de caso en el hospital público, es muy probable que en la seguridad social o el sector privado, personas que viajen al exterior o que viajen a lugares de circulación puedan consultar al sector privado. Así que el sistema de salud tiene que estar alerta en su totalidad. Entonces, nosotros, en ese contexto de lo que es la fase de contención, que es la detección precoz, el aislamiento, el estudio para confirmar o descartar el caso y el seguimiento de los contactos, se va a llevar adelante mientras estemos en esta situación. Esto es muy dinámico en función de la situación epidemiológica, se van a ir generando recomendaciones que ya se están trabajando, se va consensuando con los expertos y se está también aprovechando las lecciones aprendidas de otros países que están cursando esta misma situación. Así que en ese sentido, en nuestro país, en relación con coronavirus, estamos trabajando fuertemente en esta situación. Me gustaría que la doctora Baumestre haga algún comentario en relación al laboratorio y podamos después tener un comentario del doctor Lopardo en relación a la situación clínica. Sí, buenas tardes a todos. Con respecto al laboratorio, cabe mencionar que en el laboratorio hemos estudiado 38 pacientes, como bien dijo la doctora Bisotti, no todos respondían a la definición de caso. Inicialmente esto se va ajustando paso a paso hasta que así se pueda sensibilizar más el sistema. En estos casos, en ninguno hemos encontrado el nuevo coronavirus. En varios de estos pacientes hemos encontrado los virus de la gripe, influenza A, influenza B. Sabemos que en el hemisferio norte hay una importante circulación de estos 2 virus, así que muy probablemente varios de estos viajeros internacionales vengan infectados con estos virus. También encontramos otros 2 virus, adenovirus y otro coronavirus que es habitual en el humano, que es un NL63. El laboratorio, desde el inicio de este evento, tuvo la capacidad para hacer el diagnóstico porque contaba con una metodología que es una técnica pancorona que identifica cualquier tipo de coronavirus. Después teníamos que hacer unos pasos posteriores que iba a implicar un poco más de tiempo para llegar finalmente a saber si teníamos el nuevo coronavirus. Tardábamos en ese momento 4 días. Hace 2 semanas ya tenemos 2 técnicas de referencia en el laboratorio, que son las que recomienda la OMS, una desarrollada por el Hospital Charité de Berlín de Alemania y la otra desarrollada por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que son nuevas técnicas, pero bueno, son las que estamos usando en este momento en el laboratorio. Déjenme decirles que tener al Instituto Malbrán, digamos, como Laboratorio Nacional de Referencias es un lujo. Es un instituto de referencia de la Organización Mundial de la Salud y desde el primer día que el país haya estado en condiciones de secuenciar e identificar un nuevo virus es algo que no todos los países tienen y además la red de laboratorios que tiene el país que articula con el ALIS Malbrán también ha sido muy fortalecido desde la pandemia de influenza de 2009 y realmente es una fortaleza que tiene nuestro país en ese sentido, más allá de todo el sistema de salud alerta y este circuito trabajando. Doctor Lopardo. Muchas gracias. La doctora Bisotti recién nos decía que Argentina no ha notificado ningún caso hasta el día de hoy, y eso es así. Nos explicaba también que en caso que esto suceda, que sabemos que es una posibilidad, 75 países del mundo ya tienen un caso más. Tenemos que trabajar fuertemente para contener que el virus, en caso de llegar, se disemine porque se transmite de persona a persona. Y en esto definitivamente le cabe responsabilidad al Estado, pero hay una clara e importante responsabilidad individual de cada uno. Por eso quisiera brevemente transmitir algunos conceptos que la población tiene que entender. Los síntomas del coronavirus no son diferentes de otras infecciones virales respiratorias. La fiebre, en la gran mayoría de los casos, es el primer síntoma. Luego se agrega tos, en algunos casos dolor de garganta, pocos casos con diarrea.
todos los que estamos escuchando acá hemos tenido esto en algún momento de la vida, por lo cual, caso sospechoso es cuando alguna persona tiene estos síntomas y en los últimos 14 días estuvo en algún lugar donde circula el virus, y hoy en el mundo son 5 países: China, Japón, Corea del Sur, Irán, y algo que nos impacta mucho culturalmente y por cercanía, que es el norte de Italia, por la mayor posibilidad que viajeros lleguen desde Milán, desde Venecia, lugares afectados. Ante esto, es clave que la población entienda cómo se transmite el virus para no entrar en pánico ni tratar de utilizar falsas formas de transmisión. Solo transmiten el virus las personas que están enfermas con coronavirus, que lo eliminan cuando tosen o cuando estornudan. Pero también cuando se tocan la cara, porque es lo que todos hacemos cuando estamos resfriados, y luego tocan superficies. Entonces, las personas que lo adquieren lo adquieren en forma directa. Si yo le estornudase encima o le tosiese encima al doctor Ordún en este momento, o si me tocase la mano, tocar este vaso y luego en forma indirecta él toca esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber hacer? Primer punto, entender, lavarnos las manos con frecuencia. Agua y jabón o usar alcohol en gel, definitivamente eso es una medida de gran utilidad. Además de esto, debemos saber que hay que desinfectar con frecuencia las superficies, sobre todo aquellas que se tocan mucho, ¿no? Los picaportes, las barandas, porque entendemos que esta es una vía. No tocarnos innecesariamente la cara. Yo ya me toqué 3 veces la cara desde que estamos en este recinto, y eso es una forma claramente de adquirir el virus porque nos lo llevamos a la boca. Para las personas que tengan alguno de estos síntomas, ser responsables al respecto, consultar precozmente con el sistema de salud, estornudar como hemos aprendido en el pliego del codo y no estar circulando, porque esta es una forma de transmisión del virus realmente muy importante. Y finalmente estar informados de las fuentes que vale la pena estar informados. En la Argentina el Ministerio de Salud de la Nación es una fuente confiable, la Organización Mundial de la Salud también es una fuente confiable. El último mensaje que quisiera dar en términos de prevención es la no recomendación de que la población utilice barbijos en forma indiscriminada, que han logrado que en el mercado hoy no se dispongan de estos. No es un capricho esto. Si entendemos que solo el que está enfermo lo eliminas, el virus no está volando en el aire, no tiene sentido. Pero además tiene algunas contras. Usar barbijo genera una falsa sensación de protección, porque tapa la boca, tapa la nariz, pero no tapa los ojos por donde ingresa. Así que eso no sirve. Segundo, con mucha frecuencia nos tocamos la cara porque el barbijo se cae y lo estamos arreglando. Entonces, no solo no previene, sino que nos puede exponer. Definitivamente podremos contener la llegada o la transmisión del coronavirus a través también de la responsabilidad individual. Y agrego un concepto más en relación a los controles y a todo lo que está saliendo en los medios en relación a los controles y a las activaciones de los protocolos de Ezeiza. Estos protocolos están vigentes desde antes de la situación en relación al coronavirus. Son protocolos de detección de pacientes sintomáticos y el circuito está instalado y por supuesto que ahora está sensibilizado y adecuado específicamente y el personal está entrenado específicamente en relación con el coronavirus. Hasta ahora todas las activaciones de los protocolos han sido descartados cualquier situación, cualquier caso sospechoso y sí se han detectado, como dijo la doctora Baumeister también, virus respiratorios en alguno de esos casos. No tenemos casos de coronavirus en Argentina, estamos en fase de contención, es una fase que destina los esfuerzos para intentar que no ingrese el virus y si ingresa detectarlo precozmente para poder enlentecer lo más posible la diseminación. Esto va a seguir dando tiempo para la preparación, inclusive da tiempo a la ciencia para generar evidencia para algún antiviral que pueda ser efectivo contra este coronavirus y para tener lo más pronto posible una vacuna. Esto es un desafío colectivo, el Estado tiene una responsabilidad, las provincias tienen una responsabilidad, todos los ministerios articulando juntos, el sector privado, la seguridad social. Los medios de comunicación son claves para ayudarnos a difundir información oportuna y transparente a la población con recomendaciones concretas para intentar minimizar la posibilidad de entrar en pánico y no poder tener una respuesta ordenada como país
y, por supuesto, la comunidad, la sociedad, este aporte, esta recomendación fuerte en relación a lo que es la consulta precoz, minimizar los espacios, digamos, públicos, minimizar los contactos sociales en caso de tener síntomas y venir de algún lugar con circulación y consultar precozmente para poder identificar eventualmente. Es clave la confianza en relación a la consulta y el sistema de salud está abierto, expectante para poder atender a la población y poder evacuar las dudas y también de, digamos, todos los actores en relación a que las personas que tienen algún síntoma y pueden venir de algún lugar donde esté circulando el coronavirus realmente puedan consultar para que en toda esta estrategia podamos lograr estos objetivos. En relación con dengue, vamos a contarles que la situación fue visualizada desde el primer día de la gestión. La situación en relación con, desde agosto del año pasado, la Organización Panamericana de la Salud ha generado una alerta a nivel regional sobre el aumento de casos de dengue, y no solamente el aumento de casos de dengue, sino también la circulación de más de un tipo de dengue en nuestra región. Brasil y Paraguay están cursando en los brotes más importantes de su historia, con un número importante de internaciones, de casos, de internaciones y de fallecidos. Argentina no está exento de ese riesgo. Argentina en este momento está cursando un brote de dengue con alrededor de 680 casos autóctonos en 13 jurisdicciones y un número también importante de casos importados y un número de casos en estudio. La situación en relación con dengue tiene un actor más que es el mosquito y es un virus que no tiene un tratamiento específico, no hay una vacuna disponible para prevenirlo y las etapas y las estrategias para lo que es la prevención y el control de esta situación es la prevención de la minimización de la proliferación de las larvas, de lo que son, digamos, los recipientes con agua, todo lo que se llama descacharrado, todas las estrategias para minimizar la posibilidad de proliferación del mosquito, a la población, la prevención de la picadura del insecto a través de repelentes, utilizar ropa de manga larga, de color claro, minimizar las actividades al amanecer y al atardecer y los perfumes y cosméticos perfumados que atraen a los mosquitos, trabajar con lo que algunos tules, sobre todo en las cunas de los bebés y en el contexto del equipo de salud, del sistema de salud, prepararse para la detección de síntomas de alarma y prepararse para la atención de las personas para brindar tratamiento de sostén y durante la internación o mientras curse lo que se llama viremia, que es tener el virus en la sangre, tratar todavía más que de evitar la picadura de un insecto para no infectar al mosquito y poder replicar ese ciclo. En ese sentido, de vuelta el ministro de Salud, Ginés González García, la primera actividad que tuvo fue en Iguazú, lanzando esta estrategia de prevención contra las arbovirosis en general, las enfermedades transmitidas por mosquitos y para dengue en particular, con un Consejo Regional de Salud, con todos los ministros del NEA y articulación en forma permanente con todas las jurisdicciones a través del nivel nacional, brindándole apoyo técnico, trabajo con las bases que se llaman bases de vectores, con móviles, con insecticida, con equipamiento y maquinarias para poder hacer el rociado y fumigar a los mosquitos adultos y trabajar en ese sentido para lo que significa una etapa en la que podemos esperar un aumento del número de casos con la vuelta de las vacaciones, la situación climática y la situación epidemiológica que, como decimos, tiene lugar a nivel regional y nacional. En ese sentido, el doctor Orduna nos puede hacer algún comentario en relación a la clínica, de las recomendaciones para la población y lo que considere pertinente. Gracias, Carla. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, yo creo que todo lo que hace a dengue básicamente lo podemos dividir en dos grandes actores. En principio, uno es el vector y otro es el virus. Y junto con esto, el que junta de alguna manera al vector y al virus somos nosotros, la comunidad, puesto que en nuestro país, independientemente de tener ya 21 años de experiencia en el manejo de dengue, en algunos momentos con importantes epidemias como la de 2009 y 2016,
prácticamente todos los años en estos 21 menos 2 hemos tenido circulación en diferentes niveles. Esto significa que, de alguna manera, pensar en que podemos erradicar dengue de la faz de la Tierra y particularmente de Sudamérica o de nuestro país es imposible. Lo que sí podemos trabajar, sin dudas, es disminuir la cantidad de vectores. En disminuir la cantidad de mosquitos hay una tarea fundamental que tiene que ver con los organismos del Estado, nacional, provincial y municipal, pero sin dudas con un apoyo fundamental de la comunidad. La comunidad como individuos y la comunidad organizada, como esto yo lo vengo repitiendo desde hace mucho, porque yo no necesito solamente, digamos, de alguna manera ese ser guiado por los organismos estatales, sino también tener un compromiso en qué hago en mi casa, qué hago en el jardín de mi casa, en el techo de mi casa, en el fondo de mi casa, para evitar tener criaderos y trabajar en conjunto con el resto del barrio, con las sociedades de fomento, con los clubes, lo que se denomina la comunidad organizada. Erradicar al mosquito es imposible de la Tierra. Aedes aegypti va a haber siempre, va a perdurar probablemente más allá de los seres humanos. Pero lo que podemos es disminuir la cantidad de mosquitos. Menos mosquitos es menos chance de ser infectados los humanos. Cuando somos infectados, justamente podemos tener esto. 3 o 4 de cada 5 personas no van a tener expresión clínica, es decir, se van a infectar y no se van a enterar. El problema que tenemos son aquellos que van a desarrollar cuadro clínico caracterizado básicamente por fiebre, quebrantamiento del estado general, a veces aparece una erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor retroocular y ese gran quebrantamiento que le valió el nombre de fiebre quebrantahuesos. Entonces, en época posible de transmisión de patología por vectores, donde estamos ahora focalizándonos en dengue, pero recordar que hemos tenido en el 14 el ingreso a América de chikungunya, en el 16 el ingreso de Zika a las Américas y también lo estamos vigilando. Entonces, lo que debemos hacer es, como comunidad, como individuos, ante cualquier quiebre de mi situación de salud, por supuesto que debería ser algo para todo el año, pero sobre todo a partir, en este caso hablando de dengue, del mes de noviembre y hasta finalizado prácticamente el otoño, entrado bien el mes de mayo, comienzos de junio, ante cualquier situación de quiebre de mi estado de salud, consulta inmediata, no tomar ningún tipo de antiinflamatorio solamente para bajar la fiebre y mientras me traslado al lugar de asistencia, paracetamol, que es la única droga recomendada, comenzar a hidratarme de manera adecuada y sí o sí hacer consulta médica. Como respuesta a esta consulta médica, lo que tenemos son a los equipos de salud que también debemos estar concientizados. De hecho, yo creo que hoy hemos aprendido mucho a lo largo de estos 9, 10 años que mencionaba desde el 2009 hasta acá y ahora tenemos una mucha mayor fortaleza en la asistencia de pacientes. Cuanto antes detectamos un paciente potencialmente con dengue, podemos evitar la progresión a cuadros graves y tener aquello que denominamos signos de alerta en nuestra cabeza, que es que ese paciente con un potencial diagnóstico de dengue, si tiene trastornos del sensorio, irritabilidad, somnolencia, vómitos persistentes, dolor abdominal o una hipotensión, una lipotimia, requiere, si está en su casa y está haciendo reposo, volver nuevamente a la consulta. Esos signos de alarma son fundamentales porque cuando nosotros podemos detectarlos y tratarlos en consecuencia, evitamos el paso al cuadro grave. Lamentablemente no fue lo que pasó con los 2 pacientes que fallecieron, que hubo un retraso en esa última parte y llegaron en mal estado general en cuanto a la asistencia hospitalaria. Cuando nosotros tenemos esos signos de alarma y los podemos frenar, evitamos la progresión, algo que ya se ha probado en todo el mundo con una clasificación nueva del dengue desde el año 2009. Tenemos que estar alertas, consultar y tenemos que ayudar a combatir el vector todos los años y para siempre. Muchas gracias, doctor Orduna. La recomendación más importante para la comunidad es el compromiso y el trabajo en la minimización dentro de su ambiente domiciliario de los reservorios del mosquito, la prevención de la picadura de insectos y no automedicarse, consulta precoz ante síntomas y volver a consultar ante la aparición de algún signo de alarma, como decía el doctor Orduna, y la convocatoria a todos los sectores que exceden el sistema de salud para trabajar en forma coordinada a nivel comunitario para minimizar el riesgo y tratar de contener esta situación. El sistema de salud está trabajando, las provincias que están presentando casos autóctonos están fortaleciendo todos estos circuitos y el resto de las provincias están muy alertas en relación a la posible aparición y el bloqueo de estos casos.
En relación con sarampión, estamos cursando el brote de sarampión más importante de los últimos 20 años. Argentina tuvo su último caso endémico de sarampión en el año 2000 y había tenido su último fallecido en 1998. Este año lamentamos el caso de una persona de 50 años inmunocomprometida que ha fallecido por una complicación que no es percibido el riesgo, no es percibida como complicación habitual, una encefalitis, y es una persona que, si bien probablemente había recibido la vacuna o había tenido contacto con el virus porque tenía anticuerpos, su estado inmunitario hizo que, digamos, tuviera un riesgo muy importante y necesitaba que estemos todos los que la rodeábamos vacunados para poder protegerla en forma indirecta. Estamos en una situación con una confirmación de 156 casos y ahí necesitamos diferenciar algunas situaciones. La mayoría de los casos son relacionados a un brote que empezó en agosto con un genotipo de dengue que se llama D8 y que es un brote por goteo que al momento está circunscrito en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, región 5ª, 6ª, 7ª y 12, donde se están realizando acciones intensificadas de vacunación con recomendaciones específicas, que es que todos los bebés entre 6 y 11 meses se vacunen, todas las personas recibamos las vacunas del calendario nacional, que está a los 12 meses y al ingreso escolar. En estas regiones donde está circunscrito el brote, los niños y las niñas entre 13 meses y 4 años deben recibir 2 dosis de vacunas y en todo el país, vuelvo a repetir, en todo el país al ingreso escolar, a los 12 meses de vida. Y todos los adultos que hayamos nacido después de 1965 debemos tener el calendario de vacunas al día. A los 12 meses, al ingreso escolar, y los adultos 2 dosis después del año. Es la única forma que tenemos de controlar este brote. La ventaja que tenemos con el sarampión, comparándolo con dengue y coronavirus, es que tenemos una vacuna segura, efectiva, que ha demostrado que en la región de las Américas se había logrado eliminar la circulación del sarampión y como el único reservorio de esta enfermedad, de este virus, es el ser humano, si todos estamos vacunados, se puede eliminar y se puede erradicar. Es una infección viral muy transmisible, 9 de cada 10 personas susceptibles pueden infectar. El virus sí queda en el aire 2 horas y si después de acá hay una reunión y alguno de ustedes tuvo sarampión, las personas que vienen a esta reunión sí pueden infectarse con sarampión sin siquiera saber, y si ustedes sin siquiera saber que tienen el virus, si están en periodo de incubación. Y es una infección que puede generar neumonía viral, sobreinfección bacteriana, encefalitis y muerte fundamentalmente en las personas inmunocomprometidas y en los bebés menores de 5 años, sobre todo en los menores de 1 año que todavía no tienen la vacuna y sobre todo en las personas vulnerables desde el punto de vista social, económico y nutricional. En ese sentido, la situación que tenemos es la importancia de poder trabajar para contener y controlar este brote con las acciones intensificadas que dijimos recién, y en todo el país el riesgo permanente de tener un caso importado por la reemergencia de sarampión a nivel mundial. En las últimas semanas, durante este año, hemos tenido 8 casos importados de sarampión. De Brasil, de Estados Unidos, hemos identificado, no solamente en Cava y en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba también, hemos identificado 8 casos de sarampión importado. Esa es la muestra más clara que no solamente tenemos que controlar este brote, sino que además todos en todo el país tenemos que estar muy atentos, tenemos que identificar cualquier caso sospechoso, que es tener rash y fiebre, y le vamos a pedir a la doctora Gentile que nos explique, que nos comparte información en relación con esto, y controlar los esquemas de vacunación, porque la situación y el riesgo de importación es permanente y la única forma de minimizar la posibilidad de tener otro brote es que el virus no encuentre susceptibles y que entre todos los que seamos inmunes lo vayamos bloqueando, y eso se logra con los esquemas de vacunación al día en los niños, en los adultos, con la consulta precoz ante tener manchitas en la piel y fiebre, y con el equipo de salud alerta también, sospechando, notificando inmediatamente ante la sospecha y generando las acciones de control de los casos sospechosos. Doctora Gentile, me quedaste lejos.
Bueno, gracias Carla. Buenas tardes a todos. Algunas consideraciones con respecto a sarampión. Primero, la clínica. Es una enfermedad, es un virus muy transmisible y cuando uno está en un ambiente cerrado, más de 2 horas, esto evidentemente favorece la transmisión. Pero hay un punto, hay una situación clínica también importante. El virus contagia, el enfermo contagia 4 días antes de la aparición de la erupción y hasta 4 días después. Es por eso que muchas veces pacientes con cuadros leves que ni siquiera sospechan que van a tener un sarampión, 4 días después aparece la erupción característica y se hace el diagnóstico, pero ya han contagiado. El segundo punto importante es que uno no tiene que esperar ese sarampión del libro que nosotros aprendimos hace muchos años. E incluso hay una clara diferencia desde el punto de vista clínico con el brote del 98-99. A mí me tocó vivirlo en el hospital de niños. Nosotros teníamos cuadros gravísimos, internados en terapia, chicos lactantes, muy chiquititos. En este momento ha habido no muy alta tasa de internación. En general los cuadros son más leves. ¿Por qué? Porque el brote se da al comienzo por goteo, como dijo Carla, caso a caso. Pero eso no significa que esto sea benigno, por el contrario. Pueden surgir muchas cosas a partir de cada uno de estos casos. Primero, la complicación. Muchos pueden hacer neumonía, neumonitis. Las complicaciones neurológicas, uno las encuentra muchos más en los chicos chiquitos, menores de 1 año y de 1 a 2 años. Es decir, no tenemos que esperar la eclosión de casos como están en San Pablo. En este goteo lo tenemos que parar. ¿Y cómo se para? Con una buena cobertura de vacunación. El virus se transmite por vía respiratoria, es muy contagioso, contagia antes de que nos demos cuenta de que vamos a tener un caso con sarampión. Entonces, ¿cómo nos cubrimos? Nos cubrimos con algo que no podemos decir de dengue y de coronavirus y que Carla lo marcó y lo marcó también Gustavo y lo marcó Tomás, que tenemos una vacuna. Entonces hay que saberla usar. Pero tenemos un tema también con la vacuna, que como el virus es tan contagioso, necesitamos una alta cobertura de vacunación. Un 95% de cobertura en cada pequeña unidad geográfica. Entonces uno dice, bueno, tengo un 80% de cobertura, me quedo tranquila. No me puedo quedar tranquila, porque el virus es tan contagioso y se disemina con tanta rapidez que solo una altísima cobertura hace barrera epidemiológica y para la transmisión. Por eso tenemos que bregar por tener, con todas las indicaciones que marcó claramente Carla, toda la población bien vacunado. Y en el área de capital, en las regiones sanitarias que se mencionaron, Quinta, Sexta, Séptima y La Matanza, es fundamental esa dosis 0. Y también, ¿por qué esa dosis 0? Se baja la edad de vacunación precisamente porque tenemos un grupo importante de pacientes y alta tasa de incidencia en el menor de 1 año. Cuando esto pasa, la primera medida que hay que tomar es bajar la edad de vacunación. Así que hay mucha tarea para hacer. Ya las normativas del Ministerio tienen clara todos los grupos, todos tienen acceso como para repasar, pero quizás lo que es importante es recordar que la única herramienta que tenemos en este caso es detección rápida. Si tengo fiebre y erupción, consultar. Niños y adultos, porque el sarampión no es solo pediátrico, hay adultos con sarampión, hay que consultar. No podemos quedarnos tomando antitérmicos y sin consultar. O en el caso de pediatría decir es una virosis, no importa, esto va a pasar. Erupción más fiebre se consulta siempre. Y segundo, tener toda nuestra comunidad, todas las familias bien vacunados. Y si hay dudas y no encuentro el carnet y lo perdí, nos pasa esto permanentemente en el hospital, frente a la duda se vacuna. Un aumento, tener una dosis más no es un problema, el problema es tener una dosis menos. Dos o 3 comentarios importantes. En este momento, con la vuelta de las vacaciones, con el inicio escolar, es una oportunidad, es un riesgo aumentado con la movilización de personas y el inicio escolar es una oportunidad enorme de controlar el esquema de vacunación. Es el momento de los niños y las niñas tienen que recibir su dosis de refuerzo.
No se tiene que ir a vacunar todo el mundo. La recomendación es que reciban las vacunas las personas que no tienen su esquema completo para que todos estemos seguros que somos inmunes. Quienes ya tienen su esquema completo no hace falta que se revacunen y como dijo Ángela, ante la duda sí es mejor una dosis de más que una dosis de menos. En todo el país estamos trabajando vacunas al día, el ingreso escolar en las 12 meses de vida y todos los adultos 2 dosis después del año que hayan nacido después de 1965. Vigilancia atenta, consulta precoz, equipo de salud notifica y en el área donde está circunscripto el brote necesitamos generar estas acciones intensificadas para poder bloquearlo y no solamente interrumpir, controlar este brote que es en goteo y que no llegue el sarampión a un lugar de bajas coberturas y tengamos la situación de Brasil que tuvo más de 15.000 casos y 18 muertes y también que podamos interrumpir este virus, esta circulación del virus antes de agosto para no tener de vuelta sarampión endémico y no perder el estado libre de enfermedad, libre de sarampión que tiene Argentina desde el año 2000. Esos son los comentarios y no sé si les parece abrir a preguntas. Abrimos la rueda de preguntas con Francisco de Infobae. Muy buenas tardes a todos. Francisco Reyes de Infobae. La pregunta sería, ¿en qué consiste el protocolo que se activa ante casos sospechosos del nuevo coronavirus? ¿Cómo se actuaría ante un paciente que resulte positivo? ¿Y cómo es el trabajo interagencial en estos casos? Muchas gracias. Cuando un caso cumple la definición de caso sospechoso, el desafío más grande es identificarlo precozmente. En este momento, y esto es muy importante aclararlo porque hay muchísimas consultas en relación a esto, en este momento en la fase de contención la recomendación es internar a esa persona para asegurarnos el aislamiento y poder generarle los estudios, tomarle la muestra en relación a la muestra respiratoria, descartar algún otro virus respiratorio y en caso de seguir el protocolo enviar al ANLIS Malbrán para poder trabajar en el análisis específico para el coronavirus y al mismo tiempo trabajar en los contactos de esa persona para tener un seguimiento y en el caso de que fuera un caso confirmado hacer un seguimiento estrecho con aislamiento domiciliario de los casos. Esto es acá y ahora. En cada momento se evalúa la situación y se revén las indicaciones, en tanto de caso sospechoso como de las indicaciones en relación a qué hacer con la persona y con los contactos. Y por supuesto que en el centro de salud se presta cuidado para minimizar las posibilidades que tenga complicación. Si es coronavirus, como no tiene tratamiento, brindarle tratamiento de sostén. La articulación interagencial es permanente desde el primer día y en eso es muy importante el agradecimiento por el compromiso y sobre todo por el esfuerzo de cada uno de los ministerios y las áreas que están involucradas en esto en relación con los aspectos que le corresponden a cada ministerio, digamos, a las aerolíneas, el trabajar en función de lo que es identificar cualquier caso sintomático, notificarlo y articular con Sanidad de Frontera, migraciones, brindar la información a todos los pasajeros que ingresan al país, transporte, está trabajando para difundir en transporte terrestre, aéreo y marítimo, tanto los buques como los aviones, como todos los colectivos, material de difusión y trabajo constante, aeropuertos Argentina 2000, el aeropuerto de Seiza, educación puesto a disposición también para trabajar en relación a la difusión de información para dengue, coronavirus y sarampión. ¿Me olvidé de alguien de los que estamos acá? Seguridad, por favor. Con seguridad estamos trabajando para complementar todos los puntos de entrada con gendarmería, con un rol sanitario y trabajando muy fuertemente en lo que significa un desafío enorme que tenemos, que es el SINAGIR. No sé si usted quiere comentar, secretario, la articulación en relación al SINAGIR y el aprovechamiento que podemos empezar a tener ahora desde salud para transformar una amenaza en una oportunidad. Sí, buenas tardes para todas y todos. Muy breve porque creo que ha sido muy amplio todo el desarrollo. En el caso de seguridad, como la doctora ha expresado, hay claramente un rol de las fuerzas de seguridad como complemento y en algunos pequeños pasos de frontera, inclusive como único actor, cumpliendo también el rol de agente sanitario, lo cual requiere una capacitación y una complementación clara que se está desarrollando. De hecho, hoy comenzamos nuestro día reunidos con la doctora trabajando ese tema.
Y el segundo aspecto que la doctora menciona es el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo, que es una ley que rige la gestión integral de riesgo en la Argentina, tanto en la prevención como en la respuesta, pero que, por supuesto, que se adapta a casos de desastres socionaturales, antrópicos, pero puntualmente es una herramienta que también está al servicio de disponibilidad. En mi caso, yo coordino los temas de seguridad federales, pero específicamente también protección civil está bajo el cargo del área, está bajo el área que yo conduzco en este momento, y a través de la protección civil se articula el sistema integral. Estamos trabajando en un mecanismo de georreferenciación de todos estos temas que se están mencionando, de los 3 temas que aquí se plantearon, y vamos a desarrollar una reunión integral con otras áreas de gobierno que, si bien ya están trabajando, no están todavía articulando en el tema de la georreferenciación puntualmente a partir de la semana que viene. Así que esos son los 2 aspectos. Comentario, Carla. En este momento en Argentina en que no tenemos casos y que nuestro objetivo es no tenerlos, y en caso que lleguen, poder contener y que no se transmitan de persona a persona, es clave lo que recién se señalaba: identificar casos, aislarlos, identificar a sus contactos y hacer el seguimiento de ellos. Esto requiere 2 actores claves: el sistema de salud y de la responsabilidad individual de cada uno, porque para identificar los casos, las personas que consideran que tienen los síntomas que mencionamos, fiebre y particularmente tos o dificultad para respirar, y que hayan estado en contacto en alguno de los países que mencionaron, consulten al sistema de salud precozmente. Yo agrego otro actor clave, que son ustedes, para poder brindar esta información y realmente que le llegue a toda la población información oportuna, y en eso realmente es clave trabajar en conjunto con todos los actores. Segunda pregunta, perfil. Hola, buenas tardes. Quería saber si se está analizando ampliar la definición de caso sospechoso, teniendo en cuenta lo que está pasando, por ejemplo, en este momento en España, con más de 100 casos confirmados, también en Estados Unidos. Y también, ¿cuál es la recomendación para las personas que están por viajar a alguna de las zonas donde hay circulación del virus? Sí, la respuesta es: siempre estamos evaluando todo lo que hacemos en forma permanente. La definición de caso es extremadamente dinámica. Lo que pasa ahora, por ahí en una hora, es diferente. Cambiar la definición de caso implica articular con muchísimos actores para poder dar respuesta a esa nueva definición de caso. Así que sí, estamos trabajando en función de eso, y seguramente en función de la posibilidad de dar respuesta al laboratorio, de las provincias y de cada uno de los actores, se vaya actualizando en forma permanente y se vayan generando recomendaciones en función de esa situación. En este momento, en esta situación, digamos, la Organización Mundial de la Salud y el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional no ha recomendado restricción de viajes ni cancelación de vuelos. Por supuesto que la recomendación también es muy dinámica, y es una realidad que si alguien decide viajar a un lugar donde en este momento hay un número de casos, por ahí mañana hay un número de casos más importante, y eso es impredecible, y digamos, hacer una recomendación estricta o rígida en función de esa situación sería imprudente. La recomendación es, digamos, informarse, evaluar los riesgos y, digamos, evaluar también la posibilidad que, si ahora no hay casos, por ahí uno viaja y puede tener casos, o por ahí si ahora hay un número de casos, después generar alguna otra situación epidemiológica. No sé si tienen algún... Bien. Pregunta de Radio Nacional. Hola, buenas tardes. Liliana Arias, cronista de Radio Nacional. Ustedes están recién comentando o hablando y afirmando que están en la fase de contención. ¿Cuál es la fase que sigue, ¿sí?, a este proceso de coronavirus? Principalmente por los desconocidos, es por esto lo que estamos preguntando. Y hoy comenzaron las clases, hoy se empieza a viajar más en colectivo, hoy hay más traslados, o sea, las personas siguen su vida común. ¿Cómo se va a comunicar justamente? ¿Cómo se va a llegar a toda la población? Y doy un ejemplo muy sencillo. Ayer recibí un mensaje de WhatsApp, de un grupo de WhatsApp, donde recomendaban enjuagarse la boca con agua caliente y sal, lo cual me parece aberrante. Digo, ¿cuál es la comunicación que van a llevar ustedes a escuelas, a
teatros, al colectivo y a toda la ciudadanía en general. Gracias. En este momento en Argentina no hay casos de coronavirus, así que las recomendaciones son las que dijo el doctor Lopardo para prevenir todas las enfermedades respiratorias y las que se transmiten a través de las superficies. Lavarse las manos, airear los ambientes, limpiar las superficies, toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo. En caso de tener síntomas, consultar precozmente. En todos los casos, pero sobre todo si alguien tiene un nexo epidemiológico, y no estar en contacto estrecho con personas que tienen síntomas respiratorios. La forma de comunicar y el desafío de comunicar es, lo dijo la Organización Mundial de la Salud también, y la Red Argentina de Periodismo Científico, nos hemos reunido para poder tratar este desafío, que es la situación en la cual se está dando esta situación epidemiológica, que es información al instante. Hoy a la mañana había una persona filmando desde un avión y se enteraron ustedes antes que la información oficial que llega de Sanidad de Frontera. Eso es una realidad y en eso tenemos que entender todos que necesitamos trabajar sobre información confirmada, sobre información oficial, no sobre rumores y no sobre falsas noticias. Si las personas entran en pánico, van a empezar a circular esos WhatsApp, va a empezar a circular las recomendaciones caseras. Por eso, la responsabilidad del Estado Nacional, con todos sus actores, con las sociedades científicas, es brindar información oficial, oportuna y transparente, basada en la evidencia científica, siguiendo recomendaciones internacionales y consensuada con la situación local. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que hicimos siempre desde el primer día y eso es lo que necesitamos realmente colaboración para poder brindar esa información. Se entiende perfecto que es muy vendible la incertidumbre y el conocer caso a caso, pero esto no colabora para poder brindar información y recomendaciones a la población para que siga recomendaciones en función. Lo que pasa en Argentina no es lo que pasa en China, no es lo que pasa en Italia, no es lo que pasa en España, no es lo que pasa en Ecuador, ni en México, ni en Brasil. Nosotros no tenemos casos. En el momento en el que haya que cambiar la fase, se va a informar y las recomendaciones van a depender de qué pase. Una cosa es que haya un caso, otra cosa es que venga un crucero, otra cosa es que haya... Entonces, en esa situación, y eso pasó con la pandemia, entonces no es algo que haya sido desconocido, ya lo vivimos en función de... al principio se estudiaban todos los casos, se aislaban los contactos, después se fueron tratando a las personas sintomáticas, después se suspendieron las clases, se trabajó en la licencia de las personas con factores de riesgo, pero en función de la evidencia científica que vaya habiendo y en función de la epidemiología. Están descritas los diferentes escenarios, pero son algoritmos que dependen de lo que va pasando. Así que no tenemos un paso estático, sino tenemos diferentes escenarios en función de lo que pase. Tenemos todas esas distintas estrategias, las vamos pensando con anterioridad, con los expertos, con las provincias y con todos los actores. Argentina tiene un plan que lo hizo el mismo ministro de Salud de la Nación en 2005. Él fue quien hizo el decreto cuando el actual presidente era jefe de gabinete y ellos fueron quienes pusieron en marcha esta mesa interministerial y quien lo define en cada Consejo Federal de Salud, que sea un tema prioritario para trabajar en contacto con todos. Así que Argentina está trabajando fuertemente para estar preparada para dar respuesta a cada una de las situaciones que se vayan dando, que es imposible de saber qué va a pasar en la próxima hora. Pregunta de Agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar si están estudiando aplicar nuevas medidas a los vuelos que llegan a Ezeiza procedentes de Italia, así como ya hay desde hace una semana, ampliarlas, y también a vuelos que lleguen de otros países con alto número de casos, como España, y también como Estados Unidos, siendo ambos países que tienen una conexión directa y diaria con Argentina. Las medidas que se van implementando tienen que ver con la epidemiología que va cambiando día a día y semana a semana. Hoy la Argentina ha implementado los controles de los vuelos, en particular para
países que tienen circulación de virus, y ahí quisiera hacer una diferencia entre contar número de casos y países con circulación del virus en la comunidad. Hay países que tienen un número considerable de casos, pero todos son importados. Personas que llegaron de China o de Japón, entonces no hay circulación en esa comunidad. Esos países no nos preocupan tanto como aquellos en los que el virus sí ya claramente está circulando, como sucede, por ejemplo, en el caso de Italia, y por eso están implementando las medidas. Esto probablemente sea dinámico y pueda o no requerir cambios en el futuro. Una medida que continuamente se plantea en relación a los controles en todos los pasos fronterizos es el control de la temperatura de las personas que los atraviesan. En la Argentina esto no se está haciendo y existe una base racional para no hacerlo. El control de temperatura en forma general de las personas que ingresan, por ejemplo, al aeropuerto, es muy poco sensible. ¿Qué quiere decir? La posibilidad que alguien que venga con coronavirus yo lo detecte es muy bajo, pero además es muy poco específico. No necesariamente el que tenga fiebre tiene coronavirus. Y les voy a dar dos ejemplos numéricos que se entienden con gran claridad. En 2003, ¿se acuerdan del SARS, un virus primo hermano de este que vino de Beijing? Australia decidió implementar estos controles de temperatura en todos sus aeropuertos y vuelos internacionales. Durante un año le controlaron temperatura a más de 1.800.000 pasajeros. Aislaron en cuarentena 800. Ninguno tenía SARS. Estados Unidos ha implementado una enorme cantidad de aeropuertos el control de temperatura. Tiene más de 90 casos. Ninguno fue detectado en los aeropuertos porque recordemos que el virus puede tener un periodo de hasta 14 días de incubación y en esos días no hay fiebre. Hay una cosa importante que es que a medida que se va expandiendo el virus en otros países, tiene menos sentido controlar en los aeropuertos y más sentido reforzar en los sistemas de salud. Digamos, las personas que están incubando el virus van a ingresar sin fiebre 14 días antes de siquiera sospechar que estuvieron en contacto con algún caso de coronavirus. Entonces, poner los esfuerzos y la atención en el ingreso nos va a hacer perder lo importante que es el equipo de salud, la población que sospeche y consulte precozmente. Si alguien piensa que si pasó por un control en un punto de entrada no va a tener coronavirus, es una falsa sensación de seguridad y necesitamos que sepan las personas que ante la sospecha de presencia de fiebre, síntomas respiratorios y el nexo epidemiológico, que es muy dinámico, deben consultar precozmente. A medida que se va expandiendo el virus y que hay más países con casos y que de un minuto para el otro puede haber circulación o inclusive puede detectarse circulación varios días después que se haya dado, focalizar en los puntos de ingreso no está recomendado porque se pierde el foco que es la consulta precoz. Eso es muy importante de transmitir. No, aclarar que desde el Ministerio de Transporte se está trabajando en todos los sistemas de transporte, ¿no? Valga la redundancia, tanto aéreos, terrestres como marítimos, en los distintos puertos y no hay ningún tipo de restricciones de ingreso. Sí el trabajo coordinado desde el Ministerio de Salud y de todo el Gobierno para aplicar el protocolo de contención en forma inmediata. Entonces, en eso va evolucionando día a día y la conexión y el contacto de este comité es diario y se va articulando en forma efectiva a cada minuto que está pasando, ¿no? Listo, no más preguntas. ¿Puedo hacer un comentario? Que nadie nos preguntó nada ni de sarampión ni de dengue. En relación a un artículo que salió hoy en La Nación, nos parece importante, digamos, compartir que los 4.984 casos son sospechosos y notificados de enfermedad febril exantemática. En función de los casos sospechosos que se notifican, se genera una investigación, por lo cual se descartan, están en estudio o se confirman, y tener 4.900 casos sospechosos no significa que sean de sarampión. Se llama enfermedad febril exantemática y hay otras entidades que pueden generar esta situación y hay provincias que tienen notificación de casos sospechosos que no han tenido reporte de casos, que esos casos han sido notificados hace un tiempo y se encuentran en estudio. Y Ángela, ¿puedes hacer algún comentario en relación a la comisión? Discúlpenme que me parecía importante hacer ese comentario. Bueno, tenemos, como dijo Carlos, un 26% de casos
que están todavía en estudio. Cuando uno notifica enfermedad febril aguda exantemática, pero obviamente puede ser sarampión u otros virus. ¿Cuál es la función de la comisión? Se va tomando cada uno de los casos, caso a caso, y se va cerrando el diagnóstico. Entonces uno va a ver si esos casos tienen nexo epidemiológico o no. Se trabaja muy fuertemente con ELSA, con toda la gente del Malbrán, para ver el momento en que se tomó la muestra, si la muestra fue al laboratorio, no fue al laboratorio, en qué momento se tomó la muestra. Si hace falta volver a citar a ese paciente, si es un dato reciente, para realmente ver qué pasa. Es decir, es una tarea de la comisión, que somos muchos, en los cuales hay diferentes sociedades científicas, el laboratorio, la DISEI, somos muchos los que estamos trabajando, y con eso se genera un informe. Ese informe cierra el brote, así como se hizo en su momento en el año 2016, 2015, 2016. El 2015 se elevó el informe que nos permitió decir: Argentina no tiene, estamos libres de sarampión. Se está trabajando también para cerrar el brote 2018, porque cada vez que uno tiene un brote, un país tiene un brote, debe presentarse este informe desde la comisión. El otro tema que quiero comentar es que si uno pensara que todos los casos que están en estudio fueran sarampión, eso prácticamente sería imposible, porque tendríamos casos, digamos, muy visibles. El sarampión tiene mucha visibilidad, no podemos ignorar cuando hay un caso de sarampión. La clínica es importante, la transmisión es importante, entonces es altamente probable que esos casos se deban, o bien que la notificación se deba hacer por parte de las jurisdicciones, se están cargando datos, o bien otros virus, pero tenemos que estudiarlos. Eso es tarea de la comisión, tarea nuestra con el Malbrán, tarea en la cual es mucho trabajo, pero hay que ver caso por caso para poder cerrar la situación epidemiológica y saber exactamente, cuando esto termine, la cantidad de casos confirmados del sarampión que tenemos como país. No, aclarar también que desde el Ministerio del Interior, a través de Migraciones, estamos en permanente contacto con la Dirección de Sanidad de Fronteras. Todos nuestros agentes, inspectores, en los 159 pasos fronterizos, en los 39 aeropuertos, tienen el protocolo, y enseguida, si conocen de algún caso, porque muchas veces las personas, ahí es donde se aproximan por primera vez cuando bajan del avión, saben enseguida que tienen que comunicarse con Sanidad de Fronteras. Bueno, muchas gracias.